Hola iglesia, gracias por estar con nosotros un domingo más y bienvenidos a nuestro servicio dominical. Tenemos una buena alabanza y adoración de parte de nuestro equipo, a la misma vez con un excelente mensaje de parte de Rey. Así que preparémonos, agarren sus notas, sus familias y disfrutemos un tiempo juntos. Sí, Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tu salva. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Si mi abogado sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que
Creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, oh Dios, creo que resucitaremos, en gloria volverá. Creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo. Amén. Es más o menos la primera semana de octubre de los últimos 5 años, que en nuestra casa comenzamos a celebrar cumpleaños y ya saben, viene la época de festividades y hay emoción. Los niños se vuelven locos con esta época, porque es más o menos a partir de la primera semana de octubre que ellos comienzan a hacer planes y empiezan a preguntar ¿cuánto falta para Acción de Gracias? ¿Cuánto falta para Navidad? Especialmente Navidad. Hoy mismo en la mañana mis 2 hijos me dijeron exactamente cuántos días faltan para la celebración de Navidad. Es una expectativa infantil, pueril, que tienen los niños. Es posiblemente para los adultos algo hasta molesto, que cada día estén recordándonos cuánto falta para la gran celebración que ellos quieren tener. Y claro, lo que más están esperando son sus regalos, ¿cómo no? Posiblemente usted también, posiblemente yo también. Estamos esperando algo. Todos esperamos algo en la vida. Algunos lo esperamos con mucha pasión, con mucho ánimo, como mis hijos esperando Navidad. Algunos no esperamos con tanta pasión o con tanta esperanza, que digamos. Ese era el caso en ambos lados de la moneda. Era el caso del pueblo de Israel. Estaban esperando un Mesías, esperando a alguien que viniera a hacer algo por ellos, especialmente que los sacara de donde estaban, que cambiara la realidad. En un año pandémico, en un año de realidades tan difíciles como las que hemos tenido en este 2020, yo creo que todos queremos que algo pase. Todos estamos esperando algo nuevo, que algo ocurra, que aparezca una vacuna, que aparezca una solución para todo esto, que alguien nos saque de toda esta locura, de toda esta incertidumbre que hemos vivido en los últimos 10 meses. ¿Qué estás esperando? Porque todos esperamos. Este texto al cual nos acercamos hoy nos va a hablar acerca de cómo esperamos la llegada del Mesías a nuestra vida. Estamos cambiando el ritmo un poco. Vamos a usar este último mes para hablar acerca del Adviento, del advenimiento de Cristo, de la esperanza de la venida del Mesías, para que haga las cosas nuevas, para que cambie algo, para que nuestra vida sea renovada, para que nuestra vida tome otro rumbo, porque el que tiene ahorita no es exactamente el que queremos. Estamos hablando en estos últimos domingos del año acerca de la venida de Cristo a la tierra, del Hijo de Dios haciéndose ser humano para venir, estar con nosotros y traer algo que posiblemente algunos estábamos esperando, pero algunos otros no estaban esperando. Traer algo de esperanza, traer algo de valor, traer un regalo que muchos queremos tener y que quizás ni sabemos qué es. Es el Adviento.
La esperanza de la venida de alguien que va a hacer nuestra vida, tal vez no mejor, pero sí completa. La esperanza de la venida del Mesías. Y quiero hoy acercarme a este texto en Isaías, capítulo 61, porque muchos de nosotros somos estos que estamos en esta espera, algunos con mucho ánimo, algunos con poco ánimo, algunos ya nos desesperamos, algunos ya no tenemos ninguna esperanza para tener alguna expectativa. Es con expectativa que nos acercamos a este último tiempo del año. Algunos pensando, ¿qué va a ocurrir el próximo año? Tal vez enero 1 nos traiga un nuevo horizonte para nuestra vida. Tal vez en el caso de este país, el cambio de gobierno en los primeros días del año va a traer cosas nuevas, cosas mejores. No sabemos. Ese es el caso de muchos de nosotros, la expectativa que tenemos para llegar al final del año. Y en realidad la fecha no va a cambiar nada, lo que va a cambiar algo es alguien, es una acción, más que un evento, una persona. Y cuando leamos este texto, queremos verlo desde una perspectiva de expectativas. ¿Qué es lo que estamos esperando al respecto? Isaías, capítulo 61, y dice de esta manera: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. El Espíritu del Señor. Ya hemos hablado a lo largo de todo este peregrinaje que hemos hecho en el libro de Hechos acerca del Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Es la presencia de Cristo en nosotros, ahora no necesariamente con nosotros. Es la guianza que Él le da a nuestra vida de manera invisible, de manera mística, si lo pudiéramos decir de esa manera, para poder estar guiados a quien Él es, a sus enseñanzas, a su corazón, a una relación no solamente con Él, pero también con el prójimo. Es el Espíritu que nos guía a toda verdad, dice Pablo más adelante en sus cartas. Es el Espíritu del Señor, el mismo Espíritu que Jesús trajo cuando vino a la tierra. Recuerden a la hora de su bautismo, la paloma apareciendo, que era el Espíritu Santo, Dios hablando diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él escúchenlo. Ese es el Espíritu del cual estamos hablando. Es el poder invisible pero tangible que cada cristiano tiene para ser testigo de lo que Dios ha hecho en su vida. Es la recordación diaria de las enseñanzas de Cristo para que nuestra vida pueda ser transformada a la imagen del Hijo de Dios. Es lo que nos recuerda cada vez que hacemos algo incorrecto, que estamos en el camino equivocado. Ese es el Espíritu de Dios, que nos recuerda todas las cosas, que nos aconseja cuando no estamos bien, que nos hace y nos forma cada día a la imagen de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, empieza diciendo, por cuanto me ha ungido. Quiero parar en esta palabra, ungido, porque ha sido muy utilizada en los últimos años, quizás en las últimas décadas, por nosotros los cristianos. Ha sido sobreutilizada y posiblemente ha sido manipulada de alguna manera. Ungir en el idioma original significa en realidad untar, el rociar por todo el cuerpo, pasar un ungüento sobre todo el cuerpo, con una razón específica. Hay muchas razones por las cuales en la Biblia se unge a alguien, se unge para hacerlo sentir mejor, se unge a alguien como un elemento puramente ilustrativo de lo que Dios quiere hacer con él a través del Espíritu Santo.
Se ungen las heridas, ya lo dije, las heridas de los heridos. Se unge a los reyes, dejándoles caer aceite sobre su cabeza. Se unge a las personas que están a punto de morir. Hay muchos elementos en la Biblia que nos hablan acerca de la unción. En este caso en particular, dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. ¿Por cuánto? Me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Esta palabra también habla de afligidos, de los humildes. Y parece que está escogiendo a alguna persona en particular, que está haciendo elección, que está siendo muy selectivo cuando habla. Pero cuando pensamos en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, y Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos van a recibir. Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a ser consolados. Bienaventurados los que sufren. Estamos pensando en gente como usted y como yo. Gente que tenemos una historia. Gente que tenemos un pasado. Gente que tenemos dolores, gente que tenemos preocupaciones cada día. Y usted sabe de lo que estoy hablando. Gente que nos vamos a la cama pensando, sufriendo. Gente que posiblemente ha sufrido por años consecutivamente y no saben cómo pararlo. Gente como la que vi el sábado en la madrugada en las calles de San Diego durmiendo en la calle. Gente que tiene a sus familiares en el hospital en este momento de pandemia y que no puede ni verlos. Gente que muere en soledad, gente que sufre en soledad también. De este tipo de gente yo creo que está hablando. El Espíritu del Señor se ha derramado sobre él, se ha untado sobre él para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos. Y yo me pregunto cuántos corazones heridos nos están escuchando en este momento. ¿Cuántos de ustedes se fueron a la cama anoche llorando por una herida muy profunda? Vamos a llegar ahí más adelante. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos. Esta palabra sanar quiere decir vendar en el idioma original. No es sanar, no es una sanación de decir, ¡pum!, eres sano. Es más bien una acción de curar frecuentemente. Y libertad, y dar la libertad a los prisioneros. O proclamar libertad a los cautivos. A la gente sin libertad, a la gente que está en un lugar de donde no pueden salir. Y termina la última frase, es libertad a los prisioneros. Hace una diferencia entre los cautivos y los prisioneros, porque los cautivos son los que están en un lugar de donde no pueden salir, pero los prisioneros son los que están atados, dominados por algo o por alguien. Parece que el texto es solamente un versículo que nos apunta a quien iba a ser el Mesías, porque este es Isaías, hablando miles de años antes de la venida, unos 1500 años antes de la venida del Mesías. Y nos preguntamos, ¿cómo no va alguien a esperar al Mesías con tanta pasión si sabemos que ha sido ungido, ha sido escogido, ha sido dotado por el Espíritu de Dios, si sabemos que viene a anunciar buenas nuevas, noticias buenas, si sabemos que viene a sanar, ¿cómo no esperarlo con alegría? Y entonces aquí es donde entra la pregunta para todos nosotros. ¿Por qué usted y yo muchas veces no lo esperamos con tanta pasión como la que mis hijos tienen para esperar la Navidad y los días de fiesta? ¿En dónde fue que perdimos esa pasión? Algo que quiero compartir hoy es cómo podemos recobrar la expectativa de esperar al Mesías. Y yo creo que nos da tres
cosas súper claras este texto que quiero compartir con ustedes hoy rápidamente. 3 expectativas que tenemos. La primera es que esperamos del Mesías buenas noticias. Queremos buenas noticias. ¿Quién no quiere escuchar buenas noticias? Es la palabra evangelio, buenas noticias. La palabra en el idioma original, hoy estoy medio técnico, así que quédese conmigo, no los quiero perder en todo el tecnicismo bíblico y teológico en realidad, pero hago esto para poder ilustrar bien lo que significa. En la palabra original, en el idioma griego, evangelio se divide en 2 y voy a hacerlo en español para que lo podamos entender. Es ev, que significa bueno, y luego angelión o angelio, evangelio, que significa ángel. Y usted sabe qué significa la palabra ángel, mensajero. Entonces es un mensaje bueno. Esto es lo que significa la palabra evangelio, un mensaje bueno. Todos queremos, todos necesitamos buenas noticias, especialmente en este 2020. Caramba, una y otra vez, frecuentemente, constantemente, prendemos el televisor, escuchamos el radio, leemos el periódico, malas noticias. Este 2020 nos ha pegado fuerte, nos ha dado duro. Pandemia, muertes, aislamientos, política, lugares donde la gente está insurrecta, huracanes, tormentas, no sé, póngale nombre. Hay cosas que ni siquiera hemos oído, hemos escuchado, de las que ni siquiera hemos escuchado, y son malas noticias. No es cierto que usted y yo muchas veces nos levantamos pensando, ¿cuál es la mala noticia de hoy? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cuánto daríamos por tener un puñado de buenas noticias? Me encontré este texto que dice, la vida es irónica. Se necesita tristeza para conocer la felicidad, ruido para aprender a valorar el silencio, ausencia para entender lo que está presente. Y yo le voy a agregar malas noticias para saber lo que significa buenas noticias. Hay una historia de un granjero y un banquero. El granjero va al banco y habla con el banquero y le dice, bueno, le tengo malas noticias y buenas noticias. Y el banquero se asusta y le pregunta, ok, ¿cuáles son las malas noticias? Dice, bueno, las malas noticias es que no tengo dinero para pagar mi finca, mi granja. Se me acabó el dinero, además el ganado se me está muriendo y no tengo con qué venderlo, no puedo venderlo para poder obtener el dinero. Además, el préstamo que me dieron para comprar aquel tractor, tampoco lo puedo pagar, los $2,000 que me faltan. Entonces, no puedo pagar la hipoteca de la granja, tampoco puedo pagar el tractor. Ah, por cierto, mi cuenta bancaria con ustedes está vacía, porque con eso he tenido que comer últimamente. El banquero estaba en shock. Y le dice, bueno, ¿y cuáles son las buenas noticias? Y el granjero le dice, bueno, que me voy a quedar haciendo banco con ustedes. Ustedes van a seguir siendo mi banco. No son tan buenas noticias que digamos. Pero no es cierto que todos queremos buenas noticias. Todos queremos escucharlas. Pero las buenas noticias no son buenas noticias si no hay alguien que las diga. Si no hay alguien que esté dispuesto a poder manifestarlas, a poder expresarlas, a poder declararlas. Y es por eso que Dios envió su palabra. ¿Quién es su palabra? Cristo mismo. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne, o la palabra se hizo carne. Verbo, la palabra es logos, una vez más en el idioma original. Logos significa palabra activa, es un verbo. Usted sabe, el verbo son las palabras que conllevan una acción. Eso es a lo que se refiere la palabra logos en el original del griego. Es una constante actividad, algo que está ocurriendo siempre, no para, sigue, es consistente. ¿Y para qué es? Para traer buenas noticias. De eso se trata la venida de Cristo a la tierra. De buenas noticias que llegan a nosotros, palabras de ánimo, palabras de ángeles, de mensajeros, de un mensajero
el ángel de Dios que trajo la mejor noticia que podemos esperar. ¿Cuántos quieren buenas noticias hoy? Y yo me pregunto, ¿es usted alguien que da buenas noticias o que da malas noticias? ¿Cómo es conocido más usted? Porque siempre trae buenas noticias cuando entra al cuarto, cuando llega a la casa, cuando llega a la oficina, cuando se reúne con los demás. ¿Es usted de los que ofrece esperanza con las noticias que da? ¿O es usted aquellos de los que solamente tienen un sermón de pesimismo? Es aquellos de los que de las personas que la gente dice, ya llegó Rey, y no sabe hablar nada más que cosas pesimistas, en lo que no está de acuerdo, en lo que está mal en el mundo. ¿Eres palabra o también te has convertido en una acción? Porque cuando esperamos la venida de Jesús en este tiempo, cuando estamos en expectativa, esperamos buenas noticias. Y con eso nos convertimos nosotros en parte de la buena noticia. El Salmo 119, 107 dice, Señor, es mucho lo que he sufrido. Dame vida conforme a tu palabra. Es a través de la palabra de Dios que vamos a recibir buenas noticias. El Verbo se hizo carne. Ese es Cristo Jesús. Tenemos una expectativa de buenas noticias. Pero también, número 2, tenemos una expectativa de sanidad. El texto dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas, proclamar, anunciar las buenas nuevas a los pobres, y que ya lo vimos. Y la segunda cosa que dice es, me ha enviado a sanar, a vendar los corazones heridos, los corazones quebrantados. Pocas veces pensamos en la sanidad como un proceso, más bien lo pensamos como un evento. Cuando oímos sanidad, pensamos en algo que ocurre inmediatamente. De hecho, en nuestras oraciones muchas veces decimos, Señor, sáname de tal cosa, esperando que la sanidad ocurra más rápido de lo que debería. Estos días nosotros hemos lidiado con este tipo de oraciones en casa. Mi hijo Jonah, de 6 años, cumplió años hace poco. Le regalaron una bicicleta sus familiares y la estrenó el día de su cumpleaños, súper contento, o unos días después de su cumpleaños, súper contento. Pero un par de días después de que la recibió, la bicicleta fue quien lo estrenó a él, porque se llevó una caída muy grande y tuvo algunas heridas que tuvimos que empezar a sanarle frecuentemente. Y durante este proceso nos hemos dado cuenta lo importante que es la sanidad y la curación, porque le hemos curado sus heridas un par de veces al día y requiere de tiempo, requiere de un esfuerzo, porque no todo lo importante es inmediato. Y eso ocurre con la sanidad. La sanidad es una de esas cosas, no tiene que ser inmediato necesariamente. ¿Quién necesita vendajes? Los que tienen heridas. ¿Quién necesita sanidad? Aquella persona que está dolido. Mi hijo, por ejemplo, en este tiempo. Muchos tenemos heridas profundas, heridas que hemos traído desde mucho tiempo. Muchos venimos por la vida con dolores, con heridas, con necesidad de ser sanos. Heridas tan profundas como la de Jonah en su mano, que todavía está ahí y todavía no ha sanado completamente. Todos tenemos heridas. Algunas fueron hechas por otras personas. Algunas fueron hechas por personas que no esperábamos, por gente que estaba tan cerca de nosotros. Algunas fueron hechas por nosotros mismos, porque metimos cabeza en lo que queríamos hacer y al fin y al cabo hicimos lo incorrecto.
Hay corazones rotos y sueños despedazados porque otra persona nos hizo daño. Hay heridas viejas que se abren por golpes nuevos. Esta es la cosa, cuanto más grande la herida, es posiblemente más privado el dolor en nuestro corazón. Muchas veces tenemos heridas tan grandes que no pensamos que nadie o pensamos que nadie pudiera sanarlas. Y es ahí cuando necesitamos una expectativa. Cuando queremos que alguien venga para sanarnos. Y el Espíritu de Dios nos ha sido entregado para ser ese catalizador de sanidad a nosotros. Y sin embargo, hay heridas tan profundas que muchas veces pensamos, necesitamos no solamente saber de la presencia del sanador, pero necesitamos al sanador mismo, y es ahí cuando todos queremos que el Mesías vuelva. Es ahí cuando Adviento toma un sentido diferente para nosotros. Porque algunas de esas heridas las hemos cargado nosotros solos. Algunas de esas heridas, de esas heridas son como las heridas causadas por el COVID en este momento, porque tenemos que lidiar con ellas en una cama de hospital solos, sin la compañía de alguien que nos visite, que nos dé ánimo. Y tal vez ese es su caso. Tal vez usted ha tenido una herida tan profunda que usted no ha podido compartirla con nadie más. Porque cuando la herida es muy grande, muchas veces la privacidad es igual de grande. Y es por eso que esperamos a Jesús. A Jesús que nos cure las heridas de una vez por todas. A Jesús que nos haga sanos de una vez por todas. Las profundas y las superficiales, las viejas heridas y las nuevas heridas. Él puede venir a curar todas. Salmo 107:20. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Y esa es posiblemente la herida más grande que tenemos, es la herida que nos ha hecho el pecado. Es la herida que no podemos quitarnos solamente con un acto mágico o con una curita o con un vendaje o con alguna puntada. Es una herida que solamente Él va a poder curar. Pero es necesario creer que Él puede. De otra manera, no vamos a ser capaces. De otra manera, no vamos a poder ver el Adviento con la alegría y la sencillez de un niño. Es imposible. Es imposible, ya me trabé. Es imposible creer que vamos a recibir sanidad si no creemos en el sanador primero. Porque ese es el asunto, gente. Algunas veces creemos más en la sanidad que en el sanador. Entonces nuestras oraciones para que nuestras heridas sean curadas son con base en el dolor que queremos evitarnos a nosotros mismos, en el sufrimiento que queremos dejar, en el cautiverio del cual queremos salir. Y sin embargo, la Biblia es muy clara, es necesario confiar en el sanador antes que la sanidad, para poder recibir la sanidad. No es solo creer en su sanidad, sino es creer en Él mismo. Es esperar al sanador más que a la sanidad. Mateo 9, 27, 29 dice, al irse Jesús de allí, estaba en un lugar y salió. 2 ciegos lo siguieron, gritándole, ten compasión de nosotros, Hijo de David. Cuando entró en la casa se le acercaron los ciegos y él les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Ellos dijeron sí. Y Jesús los sana y les dice, bueno, su fe es la que los ha sanado. Esa es la cosa, igual que la mujer que tocó el manto del Señor, la mujer con el sangrado, ¿recuerdan? Al igual que muchos otros que siguieron a Cristo, es necesario confiar en Él, saber que Él puede ser nuestro sanador para que nos sane. De otra manera, nuestra sanidad es solamente por el deseo de no tener el dolor, de que se nos cure la herida. ¿Cuál es su herida?
¿Cuál es la herida que lo ha caracterizado en los últimos meses? ¿Cuál es esa herida por la cual usted llora cada día, posiblemente cada noche cuando se va a acostar? ¿Cuál es esa herida tan grande, tan dolorosa, tan sangrante, tan doliente que usted no tiene la capacidad de compartirla con otra persona para que le ayude a sanar? Y es que usted y yo nos hemos tratado de curar a nosotros mismos de esas heridas. Lo hemos intentado. Hemos hecho hasta lo imposible. Pensamos, no, yo puedo hacerlo esto, yo puedo salir solo de esto. Yo sé que yo puedo. Y sin embargo, entre más tratamos de salir, más enlodado está el terreno y más caemos en el dolor de esa herida. ¿Cuál es la herida que lo ha caracterizado, por lo menos en este 2020? ¿Cuál es la herida que le ha traído, que le ha infligido el 2020 a usted? Hoy yo creo que este texto nos está animando. Espere al Mesías, tenga la expectativa de que Él va a venir para sanar toda herida. Va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, dice Apocalipsis. Va a sanarnos. Y el principio es esperanzador porque ya queremos parar de sufrir. Hay un eslogan afuera que dice pare de sufrir, y queremos parar de sufrir inmediatamente, ya aquí en esta tierra. Y sin embargo necesitamos creer en Él, a pesar de la herida, a pesar de cuánto está sangrando, a pesar del dolor. Él quiere venir a hacerse nuestro curador, nuestro sanador. De la misma manera como ha sido ungido por el Espíritu Santo, Él quiere ungirnos con un aceite sanador. Si usted tiene algún tipo de herida física, espiritual, emocional, quizás sea el momento en buscar a alguien que le ayude a caminar a través de este dolor. Quizás es el momento para no llevarla solo. Y tal vez esta esperanza del Mesías se puede ver materializada en alguien que Él puede usar para ayudarle a curar sus heridas. ¿Quién será? Si no tiene con quién hacerlo, escríbanos, déjenos saber. Queremos caminar con los que están doliendo, con los que están sufriendo, con los que tienen heridas. Tercer cosa. La primera cosa que Él hace es traer buenas noticias y estamos esperando las buenas noticias. Si esperamos la sanidad y la curación de Él también hay una tercera cosa, porque la tercera tiene mucho que ver con las dos anteriores, porque es la finalización de todo y es libertad. Esperamos libertad. Él dice, he venido a sanar corazones, a proclamar libertad a los cautivos, a proclamar libertad para los prisioneros. Solo anhela libertad quien ha estado preso. La libertad tiene gran significado, profundo significado, solamente para los que han estado en prisión, no necesariamente para los que no. Y en ese sentido, usted y yo hemos crecido de alguna manera, o hemos tenido la libertad, la oportunidad, más bien, de estar en un país libre, donde tenemos libertad de movernos, libertad de hablar, libertad de hacer o no hacer. Y es muchas veces muy difícil entender el concepto de libertad cuando nunca me ha sido quitada, cuando nunca he estado limitado en esa libertad. Y es por eso que nuestra sociedad asume la libertad como un derecho. ¿Usted ha escuchado últimamente las noticias? ¿Ha escuchado últimamente por qué está reclamando la gente? Porque no tiene su libertad. Algunos decimos, no nos dan libertad para reunirnos durante el COVID como iglesia. No nos dan libertad para ir a comprar, para ir a trabajar, para ir a hacer muchas cosas. Y pensamos entonces que la libertad es un derecho adquirido, es algo de lo cual nosotros tenemos el derecho. Lo pensamos como el derecho a hacer lo que nosotros queremos. Eso es libertad para nuestra sociedad. Pero entre más
queremos tener el derecho de ser libres, posiblemente no lo seremos. Porque nos lo estamos dando a nosotros mismos, porque la libertad no es un derecho, la libertad es más bien una cualidad dada por Dios. Es intrínseco, viene con el ser humano. No significa hacer lo que queremos, más bien significa tener la oportunidad de hacer lo correcto. Es por eso que cuando Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, nos dio la libertad de elegir. Y ahora estamos en el jardín del Edén, con la oportunidad de elegir, ¿vamos a obedecer lo que nos dijo quien nos creó y quien nos dio esa libertad? ¿O vamos a elegir hacer lo que a nosotros nos parezca mejor? Es lo que a nuestra sociedad le ha hecho ser esclavos de muchas cosas, tener tantas heridas, volviendo a los 2 puntos anteriores, es lo que la ha hecho tener tantas malas noticias. Porque tomamos las decisiones basadas en mis derechos. Y entonces viene Jesús y en Filipenses 2 Pablo nos recuerda, no, un momento, es que los derechos de libertad que vienen directamente de Dios y de su Hijo Cristo se reflejan exactamente en quién es Cristo, que se hizo ser humano, se negó a ser como Dios, dejó su lugar con Dios y se hizo como nosotros, un ser humano de carne y hueso, para morir, para autonegarse, para dar su vida por todos nosotros. Ese es el ejemplo de Cristo Jesús, autonegación, negar su propia libertad. Libertad como la entendemos nosotros en nuestra sociedad. Libertad de hacer lo que queramos. Pero es que muchos nosotros estamos cautivos, en realidad, sin saberlo. Porque nosotros mismos nos hemos puesto esa cautividad. Bueno, últimamente en realidad nos la han impuesto de alguna manera, porque no podemos salir de la casa por la cuarentena y etcétera, con todo esto del COVID-19. Pero muchos dicen, no, es que no, yo quiero mi libertad de salir y hacer lo que yo quiero. Pero muchas veces estamos limitados o estamos siendo esclavos de circunstancias o personas fuera de nuestro control. Esposas e hijos amenazados por un padre, ciudadanos reprimidos por un gobierno, empleados amenazados por un mal jefe, por un mal líder, cautivos por alguien que quiere convertirse en sus dueños. Muchos de nosotros también estamos cautivos, somos prisioneros de nosotros mismos, por nuestros pensamientos, por nuestras maneras de hacer las cosas, por nuestro entendimiento de lo que es la vida, por nuestras actitudes. Somos cautivos de nuestro carácter, somos cautivos de nuestras pasiones, de nuestro pecado, porque no podemos sucumbir, no podemos dejarlo. Somos cautivos de él. Somos esclavos de costumbres, de hábitos, de malos hábitos, muchos de nosotros, algunos de buenos quizás, y aún así somos cautivos. ¿A qué me refiero? Hay personas que hacen cosas muy buenas, pero son cautivos de eso y esa es la única manera de hacerlo. Somos cautivos por nuestra manera de ver la vida. Y es ahí donde tanto necesitamos, gente, al Espíritu de Dios. Este mismo Espíritu de Dios que estaba en Cristo Jesús, que lo ungió para poder dar buenas noticias, que lo ungió para poder dar sanidad, que lo ungió para poder traer libertad. Esa es la única manera en la que podemos ser libres, a través de su Espíritu. Este Espíritu nos hace libres. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios en nuestras vidas nos va a recordar que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. No hay manera mejor de recordarlo, de volver al diseño original. Cuando volvemos al diseño original, entonces vamos a recordar que se nos fue dada una libertad que no tiene nada que ver con nuestros derechos. Tiene más que ver con la oportunidad de elegir lo mejor para nosotros, lo mejor para el reino de los cielos. Segunda de Corintios 3. Dice, ahora bien el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor,
allí hay libertad. Y usted me dirá, ¿pero cómo recibir esta libertad? Bueno, es el libertador que puede traer libertad. En nuestros países latinoamericanos hay muchos caudillos, muchos libertadores que hicieron grande a su país porque ellos se pusieron en la brecha, al frente de la brecha, para poder traer la libertad a nuestros países. Cada país tiene a su propio héroe, a su propio libertador. ¿Quién es el suyo? ¿Es un libertador político como Israel estaba esperándolo? ¿O es más bien un libertador espiritual? Porque el libertador político le va a dar una libertad meramente social, una libertad humana, pasajera en realidad, una libertad que es un derecho. Un libertador espiritual le va a dar la libertad de elegir lo correcto, de hacer lo correcto, de vivir correctamente. ¿Quién es tu libertador? ¿A quién estás siguiendo? Jesús sabía que estas son preguntas que cada uno de nosotros tenemos. Jesús entendía qué era lo que estaba pensando el pueblo de Israel, porque Juan mismo dice, vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Él sabía qué estaba ocurriendo. Y entonces se dirige a los judíos en Juan capítulo 8 y les dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad, aquí está la frase que todos conocemos, los hará libres. Ellos le responden a Jesús, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y es ahí donde estaban tan equivocados, porque estaban pensando políticamente, socialmente. Y entonces le preguntan a Jesús, ¿cómo puedes decir que seremos liberados? Ya somos libres. ¿Para qué necesitamos a Jesús? ¿Para qué necesitamos un Mesías si ya somos libres? Yo hago lo que me da la gana, yo voy a donde quiero, compro lo que quiero, como lo que quiero, veo lo que quiero, hago lo que quiero con quien sea que quiera hacerlo. ¿Le parece conocida esa frase? Y entonces Jesús contesta, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Esta semana comencé una serie de devocionales acerca de Adviento también. Y el primero está basado en solamente una palabra, el pueblo. Está basado también en el libro de Isaías, en la profecía del Mesías, de la venida del Mesías a Israel. Y el primer versículo dice, el pueblo que estaba en oscuridad vio gran luz. Pero comencé hablando de el pueblo. Y todos tenemos un deseo innato, un anhelo de pertenecer. Pertenecer a algo, ser parte de algo. Para eso viene Jesús, para hacernos hijos, para adoptarnos en su familia. Porque al ser adoptados en su familia, entonces dice Jesús que si el Hijo de Dios, que nos adopta a nosotros como hijos de Dios, si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Porque no podemos ser libres por nosotros mismos. Ya lo hemos probado una y otra vez. Libres del prejuicio, de tenerlo todo, del deseo, de la libertad de hacer lo que queremos. Libres de la desesperación, de lo inmediato, de querer tener una sanidad inmediatamente. Somos libres para escoger nuestra propia sanidad. El libre del deseo de ser sanos, el libre del deseo de tener. Ser libres de nuestros propios conceptos. Y entonces esperamos a un Mesías que nos prometió venir con buenas noticias,
cuando todo es malas noticias a nuestro alrededor. Esperamos un Mesías que nos prometió sanarnos, curar nuestro corazón herido, porque la curación es un proceso. La curación no es un evento. Y tenemos un Mesías que nos prometió hacernos libres, libres de nosotros mismos, libres de nuestra manera de ver la vida. Y esperamos. Es lo que nos queda. Esperamos con paciencia. Dice Romanos que si esperamos con paciencia, lo aguardamos. Lo aguardamos con paciencia también. Esperamos como niños, como mis hijos esperan las fiestas, emocionados, levantándonos cada día pensando, ¿cuándo llegará? ¿Cuándo es que viene? ¿Cuándo es que va a pasar? ¿Cuándo llega Jesús? ¿Cuándo viene el Mesías? ¿Cuándo viene el portador de buenas noticias? ¿Cuándo viene el sanador? ¿Cuándo viene el libertador? Esperamos porque, una vez más, va a venir quien pueda hacer todas las cosas nuevas, quien nos da esperanza. Esperamos. Señor, esperamos tu venida. Esperamos a Jesús. Esperamos nuestras buenas noticias. La buena noticia de que Él nos hace salvos. Y esa buena noticia se va a ver realizada completamente una vez que Él venga. Hoy recordamos eso. Cuando recordamos que Jesús viene en esta Navidad. Esperamos al sanador, al que cura nuestras heridas, al que a través de un proceso nos lava y nos unge las heridas y nos pone vendas para estar mejores. Esperamos al que nos libra, al que nos hace libres completamente por el Espíritu que nos ha dado primero, pero también al que va a traer la libertad completa, la realización total del reino de los cielos en esta tierra. Y oro por aquellos que están esperando y solamente han recibido malas noticias. Oro por aquellos que en esta semana han recibido noticias que no son agradables. Oro para que tu palabra pueda ser la noticia que ellos necesitan, para que Cristo se pueda convertir en esa noticia de aliento y de esperanza en sus vidas. Oro por aquellos que están quebrantados, que tienen el corazón partido, que necesitan curación, que necesitan sanidad, que necesitan, como mi hijo, que les cambiemos las vendas, que los curemos cada día, que tengamos cuidado de ellos. Oro por aquellos que necesitan un enfermero, un médico, para que Jesús se convierta en el médico que necesitan y que venga a enjugar toda lágrima y a sanarlos. Oro por aquellos que necesitan libertad, libertad de sus vicios, libertad de sus costumbres, de sus pensamientos, libertad de alguna amistad que no está haciéndoles bien, libertad de pensar que la felicidad está en esta tierra y que la felicidad puede traerla a un sistema político o que la felicidad puede traerla aún a un sistema religioso. Pido por aquellos que están cautivos por una persona que los está teniendo como prisioneros, cautivos por sus propias pasiones y pecados. Oro para que el Mesías pueda ser esperado, para que lo esperemos con tanto ánimo, con tanta pasión, como niños. Porque al fin y al cabo este reino de los cielos es de los niños. ¿Y qué persona hay más libre? ¿Y qué persona hay más saludable muchas veces? ¿Y qué persona hay con tantas buenas noticias como un niño? Que podamos ser reflejos de la venida de tu Hijo Cristo, del Mesías, a nuestro mundo otra vez. Oro en el nombre del gran Mesías, del Jesús que esperamos. Amén. Nos vemos la próxima.
Bueno, iglesia, gracias por haber estado con nosotros una semana más. Los extrañamos muchísimo. Ustedes son súper especiales para nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram o suscribirse a los canales de YouTube y Vimeo. Nos vemos la próxima semana.